Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estéis escuchando. Bienvenidos al webinar Los niños, los jóvenes y la poesía, aquí en el Cile League de este año, que estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros. Bueno, soy Paloma Muiña, soy autora y editora de literatura infantil y juvenil y tengo el placer de presentaros a Beatriz Jiménez de Ori, que es también poeta y muchas otras cosas. Buenas tardes, Hola, Beatriz. hola Paloma, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, eso, lo que os decía, estamos aquí en el Cile League Historias como nunca. Este es el primer webinar, nos estrenamos, Beatriz, el primer webinar en directo. Y bueno, lo primero voy a daros unos pequeños datos biográficos sobre Beatriz. Bueno, muy rápido, ¿vale, Bea? Para no simplemente deciros, bueno, que Beatriz es licenciada en Filología Hispánica por la UAM, es profesora de Lengua y Literatura de Enseñanza Secundaria y es escritora, escribe poesía, escribe narrativa y bueno, yo también sé que haces teatro, ¿no? No sé si lo haces como escritora, como guionista, no sé qué es lo que haces exactamente con teatro, cuéntanos. Pues mira, este año codirijo el grupo de teatro del instituto. Y entonces lo que sí he hecho ha sido muchísimas adaptaciones, pues de Molière, de Shakespeare, de Miura, de muchísima gente. Y estuve de actriz, pero soy demasiado vergonzosa. Entonces lo que me encanta es dirigir todo el mundo del teatro, pero desde fuera un poquito. Bueno, pues nada, una mujer muy polifacética y como vemos se dedica a todas las ramas de la literatura. Y bueno, pues en esta ocasión hemos venido a hablar sobre poesía para niños y para jóvenes. En realidad en la Fundación, muchas gracias, por cierto, a la Fundación SM por invitarnos en este panel tan interesante y a los que nos estéis escuchando, deciros que si queréis podéis escribir dentro del chat del webinar todas las preguntas que os vayan surgiendo, que Beatriz seguro que estará encantada de contestaros. Y bueno, pues según vayan surgiendo, yo intentaré ir leyéndolas y planteándoselas a ella. Como os decía, bueno, pues en la Fundación me invitaron a mí a participar en este webinar con Beatriz porque, bueno, tengo la suerte de ser su editora. He editado libros de poesía de Beatriz y además, bueno, ambas coincidimos porque desde SM España, que es donde yo trabajo como editora de literatura infantil y juvenil, pues publicamos unos libros de poesía todos los años, que es el premio Luna de Aire. El premio Luna de Aire está en activo desde el año 2002, lo convoca el CEPLI de la Universidad de Castilla-La Mancha, hace muchísimos años que son expertos en poesía infantil y juvenil y hace 6 años que desde SM empezamos a publicar los libros de las personas los libros premiados, los poemarios premiados. Y bueno, pues yo los he ido editando, pero Beatriz también ganó el premio Luna de Aire. ¿En qué año fue, Bea? Pues fue en el 2000, a ver, puede ser, sería el 2010, 2011, creo. Sí, Fíjate, ha pasado ya tiempo con el libro. Canciones de Garciniño se Es, llamaba. efectivamente, Canciones de Garciniño. Eso es. Entonces, Beatriz ha sido premio Luna de Aire y también es jurado de Luna de Aire. Y bueno, pues hemos coincidido mucho, hemos hablado mucho de poesía, hemos bueno, participado mucho en este tipo de actividades. Y bueno, pues a mí me gustaría, Beatriz, si te parece bien para empezar, y como estamos hablando de poesía, bueno, en los últimos años, pues eh, eh, por mencionar los últimos, pues hemos publicado como Premio Luna de Aire Muñeca de Trapo de Juan Carlos Martín Ramos, Anzuelos de María Jesús Jabato, y este año todavía no está publicado, pero me gustaría desde aquí felicitar a Silvia Caz, que es la ganadora de este año, y entonces, bueno, el título del libro es Cuando juegan las palabras y ella, bueno, pues verá su libro publicado en septiembre. Y bueno, para empezar con poesía, pues leer una poesía infantil, si te parece que a ti te gustó mucho, Sí, defendiste mucho como jurado este libro. Y bueno, pues empezamos con poesía y ya empezamos a hacerte preguntas, ¿te parece? estupendo.
Pues mirad, el poema de Cuando juegan las palabras, uno de ellos, de Celia Katz, se llama Si acaso se casan. Si se casan dos casas, ¿es la nueva casa una plaza donde caben las tazas? ¿Y las caras que había en cada casa? ¿Las cajas, las camas, las calas y las grasas? ¿Las gracias? De nada, por si acaso. Por si se casa una casa con otra casa. Si se cosen dos cosos, ¿es el nuevo coso alborozo donde caben los gozos? ¿Y los codos que había en cada coso? ¿Los hermosos, los osos, los mozos, los pozos? ¿Se cosen los pozos? Sí, por si acaso. Por si se casa un coso con otro coso. Si se casa una casa con un coso, ¿es la nueva cosa un queso donde caben los besos? ¿Y los huesos, los yesos, los sesos? ¿Y los pesos, los presos, los rezos? ¿Cuáles? ¿Esos o esas? ¿O acaso serán eses? Sí, eses, para que quepan les peces, les nueces, les treces, les dioses y todas las voces, todas las veces. Porque caben todas las voces en la poesía infantil, ¿verdad, Beatriz? Sí, qué estupendo poema, qué divertido y qué juguetón, que fue una de las razones por las que decidimos otorgarle el premio, lo recuerdo muy bien. Ujú. Y tú, Beatriz, ¿qué tipo de poesía te gusta hacer? ¿Juguetona? Pues mira, Cuéntanos. precisamente como soy una actriz frustrada, yo creo que en cada poemario actúo de alguna manera. Entonces, tengo el de Garciniño precisamente, pues era como medieval, yo me sentía una especie de juglaresa medieval. Después, otro de tema más clásico, pues me siento como una poeta renacentista. Juego mucho, pero intento que sea variado cada poemario. Algunos son más juguetones, otros menos. Intento innovar, sí. Qué bien. Bueno, ¿cómo empezaste en esto de la poesía infantil? Pues verás, yo venía de la filología, que son unos estudios pues con un acercamiento a la literatura muy académico, y yo tenía una autoexigencia como escritora muy grande porque al principio escribía relato para adultos y estaba muy bloqueada. Y yo creo que entré en crisis en un momento y dije, pero si estoy sufriendo, esto no puede ser. No. Entonces me planteé por qué escribía y llegué a la conclusión de que era para recuperar esa alegría que yo tenía como lectora de niña, ¿no? Ujú. Y quise entonces recuperar la escritura desde esa alegría, desde ese descubrimiento mucho más desinhibido de las palabras. Y ahí empecé a O escribir sea, poesía. más tú desde dentro, como si dijéramos, ¿no? Sí, 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 exacto. Como una opción que me procura felicidad, ¿sabes? Y eso. Un poeta, Beatriz, para niños o para adultos, ¿debe conocer la métrica y aplicarla o debe sentirse libre pues no sé, estar encorsetado dentro de la métrica y bueno, pues de una rima concreta? Yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que cuanto más sabes, pues de alguna manera por algún lado sale, pero nunca puedes estar midiendo y menos en poesía infantil. Es precisamente un espacio de libertad y de juego también, mucho más que en otras disciplinas de la literatura tal vez. Entonces hay poetas estupendas como María José Ferrada que casi siempre utiliza verso libre, por ejemplo. Ujú. Pero puede ocurrir que grandes poetas como María José Ferrada, lo que pasa es que conocen perfectamente cómo hacer métrica, pero deciden no hacerlo. Me imagino que lo que tiene que haber leído es mucha poesía, ¿no? Tú habrás leído muchísima poesía a lo largo de tu vida. Sí, porque aunque no tenga versos medidos con regularidad, sí que tiene que tener siempre un ritmo, ¿no? El poema. Y eso, Cerrada lo hace fantásticamente. Bueno, ya que estás hablando estás dándonos nombres propios, podrías recomendarnos un poco por encima, un autor por edad, si hablamos de literatura infantil, que nos recomendarías o crees que la poesía no tiene edad? A ver, hay alguna literatura, alguna poesía que me pareció muy interesante, la de Antonio Rubio para bebés, que yo no conocía, me pareció un concepto estupendo que además compartí con mi hijo cuando era pequeño. Entonces, sí, esa poesía yo creo que es muy para bebés. Pero luego el resto lo puede leer un adulto y disfrutarlo igualmente.
Entonces, pues a mí que me encanten, pues está Pedro Mañas, por ejemplo, con Ciudad Laberinto o Trastario, García Tejeiro, que ha sido además premio nacional, Martín Ramos, el que también ha ganado Luna de Aire, es decir, hay una serie de poetas estupendos, me parece ahora mismo. Bueno, de hecho, bueno, estás hablando de Juan Carlos Martín Ramos o García Tejero, que realmente llevan muchos años siendo poetas. ¿Crees que están viniendo nuevas voces? O sea, ¿los autores están interesados en la poesía en este momento? ¿Estamos teniendo un resurgir o no? ¿O ha habido otros momentos más Yo creo, interesantes? yo creo que eso es muy bueno, porque me parece que incluso la figura del niño socialmente lleva unos años ya con mucho más peso, mucho más. El niño no es un estorbo como después de la posguerra, ¿no? Sino que el niño es un niño normalmente deseado y tiene mucho más, hay mucho más a su alrededor, ¿no? Incluso. Y entonces la literatura y la poesía creo que están viviendo una etapa dorada ahora mismo en España. ¿Qué crees que le puede aportar la poesía a un niño ahora mismo? ¿O qué crees que le puede aportar diferente respecto a otros géneros como la narrativa o el teatro? ¿Qué desventajas puede tener respecto a estos otros géneros? Pues a ver, yo las ventajas que le veo a la poesía es que es muy fácilmente eh, corporeizable, es decir, se puede hacer enseguida algo muy sensorial. El niño lo memoriza y lo repite o lleva el ritmo con el cuerpo o bien la canta en grupo. Es también un instrumento estupendo de socializar cuando son pequeños. Luego en la adolescencia llegará una poesía más introspectiva, pero en la infancia yo recuerdo, por ejemplo, saltar a la comba, jugar a la goma con canciones que automáticamente te incluían en el grupo. Eh, Eso es lo que tiene. Y luego también que incita, yo creo, al niño a crear, porque se da cuenta de que puede utilizar el lenguaje de una manera inesperada y eso le fascina al niño. Entonces, Claro. igual que el poema que has leído tú ahora mismo, por ejemplo, con ese juego de palabras, yo creo que anima al propio niño a hacer sus propios experimentos lingüísticos, ¿no? Eso es todas las ventajas, algunas de las ventajas de la poesía. Ajá. Has mencionado los juegos bueno, pues bueno, me he acordado del folclore, que es pues una de las raíces más interesantes que tiene la poesía infantil, no solo en España, sino en otros países. ¿Tú te has dejado influir mucho por ese folclore o ha sido por otras vías en tu Sí, sí. poesía? He ido por el folclore, por ejemplo, deliberadamente, haciendo un Ujú. homenaje muy consciente en canciones de Garciniño, Ajá. donde intento pues recuperar ese ambiente del romance y hay mucho verso octosílabo con esas rimas sonantes, esos romances misteriosos con finales abiertos. A mí me parece que el romancero es una joya de la humanidad, es decir, y sí, ahí sí que lo hice. Muy bien. Mira, tenemos aquí una pregunta, te leo. Desde Saúl Zamorano, desde México, Saúl Zamorano desde México pregunta ¿por qué la poesía legitimiza a los seres humanos y su relación con la infancia? ¿Te lo repito? No, no, lo he entendido, lo de legitimiza a los seres humanos en relación con su infancia. Bueno, efectivamente la poesía es una actividad propiamente humana, ¿verdad? Es primero porque tiene un lenguaje muy complejo, que solo tenemos los humanos. Otros animales tienen lenguaje, pero no tan complejo. Y la relación con la infancia principalmente porque se basa mucho en lo emocional. Probablemente la primera poesía que escucha un niño es en brazos de algún familiar que le quiere y le canta una nana. Entonces está muy vinculado a lo corporal de nuevo y a las emociones. Ujú. O sea, que para ti sí que existe una legitimación. Es que me ha dejado sorprendida la pregunta. Lo cierto es que por eso te he dicho, te la pregunto porque te lo voy a preguntar porque tenía que darle una vuelta. Yo estaba pensando en esto que habías hablado de
que favorece la creatividad de los niños la poesía. Tú, bueno, tú eres profesora, ahora pasaremos a hablar de poesía juvenil, eres profesora de chavales más jóvenes, pero ¿crees que por parte de los niños se puede dar esa creatividad hasta que el punto de que ellos mismos puedan crear sus propias poesías? Sí, sí, desde luego. Porque mira, doy clase en secundaria, pero me gustan los dos extremos, los niños de 12 y los de 18. Y este año, bueno, varios años con los de 12 trabajo el haiku Ujú. y les encanta. O sea, la clave está en darles el empujoncito para que ellos sean los que creen, ¿no? O los romances los declaman dramáticamente, se disfrazan y tal. Entonces, creo que ese es el acercamiento idóneo de la poesía, que, insisto, que el niño la haga suya, se apropie de ella con su cuerpo, con su voz, y no solamente la lea en medio de los ejercicios de morfología del libro de texto, ¿no? Claro. Es darle vida, darle Es vida. ir más allá de la escuela, ¿no? O sea, es que se la apropien. Yo no sé si a lo mejor, pues tal y como se enfoca el aprendizaje de la poesía, que es necesario, pero claro, tienen que contar versos, tienen que rimar de una manera. Yo me acuerdo mis hijos cuando les hablaba para lograr entender lo de que era la rima asonante, la consonante, o sea, no entendían nada y sin embargo tú lees una poesía y enseguida lo captan, no hace falta darle nombre, ¿no? A eso lo aprenden enseguida. Lo que pasa es que yo creo que elaborar esa poesía tal vez no sirva de una manera tan intuitiva, sino que habría que enseñarles, ¿no? Sí, sí, pero quizá el primer paso sea leer en voz alta poemas, los romances que hemos dicho antes, que son Ujú. preciosos, ¿no? El enamorado y la muerte, la doncella guerrera. Y entonces, como el romance además tiene esa división en versos octosílabos, que es un poco la manera en que los castellano parlantes hablamos. Hablamos muchas veces Sí. en divisiones octosílabas de sintácticas. Y entonces una vez que se dan cuenta, algunos más interesados sí que dan el paso para componer, pero simplemente con que se queden leyéndolos, declamándolos, eso ya es estupendo. Bueno, yo te puedo decir que además es muy frecuente a la hora de editar poesía cuando yo he tenido que editar, bueno, yo edito poesía infantil o juvenil, es decir, no de adultos, pero yo siempre soy especialmente respetuosa con los poetas, porque claro, yo sí que tengo que estar contando sílabas y tengo que estar mirando las rimas, si coincide, si no coincide, pero en un 99% de las veces el poeta sabe por qué lo ha hecho cuando no ha cumplido el número de sílabas o cuando no ha rimado. Y son muy pocas veces las que me dice, si es verdad, aquí no, aquí tendría que haber puesto, siempre es no, pero es que me suena mejor porque la musicalidad, porque el ritmo, es más importante el ritmo y la musicalidad que ese contar versos específicos, contar sílabas específicos. Desde luego, sí. Sí, sí. Ujú. Pero aún así es lo que te digo, ¿no? Lo que os digo. Como el romance no suena tan natural, es raro que quede un romance cojo. Ajá. Normalmente el oído te pide completar ese verso, ¿no? Pero bueno, A mí me gustaría, si no te importa, que nos leyeras algún poema tuyo de literatura infantil, de alguno de tus muchos libros. ¿Tendrás por ahí algunos? Enséñanoslos, porfa. sí, pues mira, tengo para ser pirata, que le tengo mucho cariño porque fue el primero que publiqué en SM y me editaste tú. Y me encantan las ilustraciones de Carol Enaff, estoy enamorada de este libro, es precioso. Es precioso, es muy bonito. Sí, este es el de Garcimiño, Ujú. así más, este es el del Ceppi. ¿Lo Y conozco? quería quizá leeros uno de este último poemario que tengo publicado también en SM para niños, que es La baba 10 calcetines y otros poemas del mundo. Si os parece, leo uno de estos. Me encantaría, muchas gracias, sí. Bueno, cuento un poquito, es una especie de viaje poético por las distintas formas poéticas de algunos países, ¿no? Del Ajá. soneto, por ejemplo, italiano, el haiku japonés, el romance español. Y entonces os voy a leer un blues del lapicero azul que vendría de Estados Unidos. Mi lápiz se siente blue, quiere dibujar piratas surcando mares del sur.
mi lápiz se siente blue. Cuentas, multiplicaciones, garabatea al tuntún, mi lápiz se siente blue. Pintaría cataratas plateadas de Iguazú y las tardes coloradas por el sol de Tombuctú. ¡Ay, lapicero viajero! Con razón te sientes blue. Copias, deberes, dictados de la C, la K, la Q. Pues el profesor no mira. Dejo a mi lápiz azul que escriba un poema triste para que lo leas tú. Blues del lapicero azul. Qué bien. Es justo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Lo que estás tú comentando, que la poesía tiene que ir más allá de la escuela, que tiene que salir, ¿no?, del propio niño, de su interior. Y ese lápiz azul es ese niño que tiene que dejarse llevar, ¿no? Exacto, sí. Es fácil Me encanta. identificarse. De verdad que, o sea, yo recomiendo desde aquí este libro porque es una maravilla. De verdad que es muy bonito. Además, hay que leerlo en voz alta como lo ha hecho Beatriz porque te enamora, te conquista, tiene una ternura y una musicalidad que son verdaderamente especiales. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece. Mira, voy a hacer una cosa. Te voy a leer un fragmento. Bueno, no sé si conoces a Javier García Rodríguez. Sí, sí, lo Bueno, pues conozco. mira, te lo voy a enseñar. De este libro, que no sé si has tenido oportunidad de leer, que se llama Miedo a los perros que me han dicho que no muerden, te voy a leer un fragmento muy pequeño del prólogo y a partir de ahí te voy a invitar a que hablemos de literatura y de poesía juvenil. Encuentras lo que necesitas en la poesía que te ofrece el día a día. Segundos, minutos y horas se llenan de palabras. El mundo y tú dejáis de ser inseguros y el poema deja de ser solo lenguaje. El poema es un lugar en el que ser más auténtico. ¿Crees que el poema es un lugar para los jóvenes para ser auténticos? Yo creo que ese es el kit de la poesía en la adolescencia y en la juventud. Efectivamente. Y al mismo tiempo es un oasis en el medio de toda esa presión social para encajar, para ser lo que los demás esperan de nosotros. Y efectivamente es un reducto donde puedes ser tú mismo. Es muy interesante lo que dice Javier. O sea, pero estamos hablando de la poesía como lugar a la hora de leer poesía o a la hora de escribir poesía, o de ambos. Las dos cosas, realmente las dos cosas, porque fíjate, aquí sí que veo mucha más relación. El adolescente que lee poesía muchas veces se siente inclinado también él a escribirla, quizá más que el niño que está en contacto con la poesía para niños. Hay mucha imbricación entre el lector de poesía adolescente y el poeta adolescente, el que hace sus experimentos y sus incursiones como artista. O sea, que tú crees que es fácil llegar a los jóvenes a través de la poesía. A ver, depende. Por un lado, conoces muy bien que ahora hay una tendencia que utiliza los medios de comunicación de masas, Internet, y está llegando a muchísima gente, ¿no? Gente como Elvira Sastre, por ejemplo. Y entonces, pues sí, llega mucho, porque les habla de emociones, les habla de sentimientos y además no desde la postura del adulto profesor, que a veces a estas edades produce cierta prevención, cierto rechazo en el adolescente, que un adulto le explique cómo es la vida. Y entonces, por ese lado, sí. Por otro lado, también hay mucha resistencia dentro de las clases, mucho prejuicio también a veces contra la poesía, ¿no? Como algo cursi, como algo ñoño. Entonces, desde luego hay que traerles poemas que a ellos Les les lleguen. muevan, ¿no? Les lleguen, efectivamente. Sí. O sea, que tú tal vez recomendarías, porque eso es una de las cosas que yo muchas veces le doy vueltas. ¿Crees que ese tipo de poesía más mediático, entre comillas, ¿no?, que pueden encontrarse más al pie de calle, es una manera de llegar antes a la poesía por parte de los jóvenes y que luego a partir de ella es como, bueno, pueden alcanzar
poemas más clásicos que no tienen por qué ser juveniles, sino que, bueno, son de todas las edades. Os estoy hablando de poetas de toda la vida, de un Lorca, de un Machado, de un Rubén Darío, o es al revés, o es el camino contrario, porque desde la escuela es el camino contrario el que se usa, ¿no? O sea, primero se conocen a los grandes clásicos y luego desde allí pues conocen otro tipo de poesía. ¿Cuál es el camino, tú crees? A mí me parece que es un camino mucho más grato y mucho más de autodescubrimiento el que dices tú en primer lugar, ¿no? A partir de tener experiencias gratas con la poesía, indagar con otros poetas, igual que hemos hecho cuando leíamos Los Cinco de pequeñas, y Ujú, eso nos ha llevado a seguir leyendo cosas de mucha más calidad literaria, ¿no? Porque lo malo de los grandes poetas que se presentan en los institutos y en las escuelas es que a veces es lo que decías tú de tus niños, mide el poema, busca metáforas, busca... Y entonces el poema como objeto de desmembramiento y tal, es que es muy feo. Entonces me parece más útil eso, lo primero, ¿no? Que es gente joven además como poeta. y tú desde, o sea, tú como profesora, que tienes una experiencia muy directa con los jóvenes, ¿cómo lo haces? ¿Empleas alguna técnica especial? ¿Haces eso precisamente? ¿Les llevas a determinada poesía más mediática y luego a partir de allí los llevas a los clásicos o les invitas a escribir poesía? ¿Te traen la poesía que encuentran en los carteles, en los anuncios? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, hacemos cosas variadas. Por ejemplo, en segundo de bachillerato es verdad que tenemos mucha presión por dar un temario que a veces parece un listín telefónico, de verdad, pobres, ¿no? No les da tiempo a investigar apenas ni nada. Pero, por ejemplo, me parece que es muy Disculpa, interesante. Beatriz, por aclarar, bueno, porque estamos hablando desde España, pero bueno, el segundo de bachillerato es el curso en el que tendrán que examinarse un examen previo a la universidad y para elegir una carrera universitaria, entonces tienen ese examen al final del curso, bueno, previo a final de curso, ¿no? En el mes de junio a principios, ¿no? Y Sí, entonces, eso es de aquí la presión, ¿no? Porque tienen un temario muy ajustado para poder presentarse a ese examen de la EBAU, ¿no? sí, efectivamente, gracias por aclarar. Entonces hay esa presión tan grande por cumplir el temario. Pero como es tan interesante, la generación del 27 les llega mucho, es decir, Lorca, Salinas, les puede conmover. Y otra cosa que he visto que funciona estupendamente con ellos es el tema de las vanguardias poéticas, ¿no? Ujú. Entonces, les digo, haced un poema futurista a vuestro iPad, a vuestro patinete eléctrico, lo que queráis. Eso les Ajá. encanta. O uno de estos poemas de sonidos también futuristas o un caligrama. Y entonces, de verdad, traen cosas estupendas. O escritura automática, traen unos textos con una Ah. profundidad. Y luego a veces que hago evaluaciones a final de curso, ¿qué os ha gustado más? Pues muchos de ellos me dicen que lo que más les ha gustado de toda la asignatura fue esas 2 sesiones que ellos, que dedicamos a que ellos leyeran sus poemas, ¿no? Y una vez que les veo más motivados, pues a veces les digo, ¿qué os gusta? Y me traen poemas que no son los ortodoxos, que no son los grandes, pero bueno, es bonito entonces ese diálogo, ¿no? Claro. Y también, como comentabas que coordinabas, ¿no? El teatro dentro del curso, ¿llevas también la poesía al teatro a representarlo? No, eso no lo hemos hecho, no lo hemos hecho todavía. La verdad es que no. No hemos hecho recitales poéticos. Hacemos Ajá. concursos de poesía en el centro también. ¿Y participan muchos chicos en esos concursos poéticos? Sí, fíjate que Sí. este año han participado bastantes. Sí. O sea que sin duda es una manera, ¿no? De presentarles la poesía y que se animen. ¿Y las famosas peleas de gallos, eso lo habéis probado? Ay, no, eso hay que hacerlo, eso les encantaría. Eso estaría muy, muy bien. A ver, antes estabas hablando, has mencionado a Elvira Sastre, bueno, otro ejemplo podría ser Andrea Balbuena. Em, ¿Crees que el éxito, y bueno, hablamos de poesía y hablamos de libros en general, porque esta es una discusión que se suele tener muy a menudo, ¿crees que el éxito y las grandes ventas de determinados libros puede estar reñido con la calidad o todo lo contrario? A ver, yo creo que es el tiempo el que al final depura lo mejor de cada momento literario, de cada movimiento.
Entonces, pues precisamente Andrea Balbuena y Elvira Sastre me parecen dos de las mejores representantes de esta poesía de gente joven, poesía de la experiencia, muy cotidiana, muy directa. Pero es verdad que hay otra poesía que se viene a esta corriente que es de calidad bastante inferior. Y claro, yo no puedo evitar, hay chicos jóvenes, estoy fascinada con un chaval que tiene 17 años, se llama Mario García Obrero, que ha ganado el premio Loewe de poesía, que ha ganado el Nacional de Poesía Joven con 14 años. Entonces, claro, es una poesía realmente original, rompedora, que Ajá. no se escribe a ninguna corriente que esté de moda, ¿no? O la malograda Carmen Jodrá, que murió, bueno, que escribió un poemario deslumbrante con 18 años. Es decir, que bueno, a ver, yo creo que tiene un valor importantísimo, sobre todo en lo que comentábamos antes de animación a leer y a escribir en los jóvenes, pero quizá no sea el sumum de la calidad literaria, o sí, eso es siempre mi juicio, claro. Has hablado de premio Loewe. Me estaba acordando ahora que el premio Valparaíso fue, como se dio a conocer, Andrea Balbuena. ¿Echas de menos que no solamente, o sea, en el panorama internacional haya más concursos de poesía dedicados a los jóvenes para que precisamente ellos alcen la voz y bueno, pues se den a conocer y además manifiesten sus inquietudes? Yo creo que sí, que sería una idea estupenda. Que sería, igual que hay este concurso de narrativa de Jordi Serra y Fabra para gente muy joven, sería estupendo que existiera un poemario de la misma importancia, perdón, un concurso de poesía para jóvenes con la misma repercusión y con la misma importancia, y creo que habría mucha gente participando y habría manuscritos muy interesantes, seguro. ¿Crees que las redes sociales pueden en parte sustituir esto o no? ¿O no sería suficiente? Yo creo que son dos cauces, porque todo el que escribe venera de alguna manera el libro impreso. Y entonces, pues por un lado están las redes sociales, efectivamente, pero hace muchísima ilusión tener un libro de papel. Ajá. Mira, estoy viendo que tenemos aquí otra pregunta. Gracias por la oportunidad de participar. ¿Qué título recomendaría para leer poesía en clase con alumnos y alumnas de primero y segundo de la ESO? Pues algunos de los que he nombrado ya, por ejemplo, Pedro Mañas, Ciudad Laberinto, me parece un libro muy divertido y muy tierno, pues como es Pedro. Luego yo utilizo mucho uno que se llama Cuaderno de Haikus de María José Ferrada, y es un diálogo entre una madre y una hija japonesas, y la madre le dice cómo tiene que fijarse en la naturaleza, cómo tiene que estar, porque María José Ferrada tiene una formación como muy oriental, y es una invitación a escribir sus propios haikus. A mí este libro me parece muy bueno. Beatriz, me gustaría que nos hablaras de un libro que escribiste que se llama Un hilo me liga a vos, que tengo aquí, en el que no solamente hay poesías, hay muchas más cosas. Me gustaría que hablaras de él porque me parece un libro muy original y, bueno, prefiero que tú lo presentes. Cuéntanos. Pues es un libro que también ha quedado preciosísimo, editado por ti y por SM, es una maravilla, y además entiendo que fue de alguna manera valiente editarlo, sinceramente, porque es un libro sobre mitos griegos. Además, en formas clásicas, como te decía, yo me sentía como Garcilaso en el siglo XVI escribiendo sonetos sobre esta época clásica, ¿no? Y entonces, bueno, es uno de los aciertos, me parece, del libro editado, aparte de las preciosas ilustraciones de Paloma Corral, es que las ilustraciones presentan a los dioses como jóvenes actuales, ¿no? Porque realmente los dioses nos apelan constantemente, nos apelan de una manera como muy arquetípica, ¿no? Y yo creo que el adolescente se siente identificado con estos personajes tan apasionados, ¿no? Y bueno, eso es un poco el germen. Y he disfrutado mucho pues, con los límites del soneto, con los límites de lo villejo y el entusiasmo que, como digo en el prólogo, viene de Enceus, es decir, que llevas a un dios
centro, ¿no? Eso es el entusiasmo. Es un poco el planteamiento del poemario. Te invitaría a que nos leyeras también un poema de ese libro. ¿Te animas? Venga, fenomenal. Os voy a leer el soneto a Casandra. A Casandra, esta soñadora, incomprendida, esta vidente a la que nadie creía. Bueno, he soñado o viví que una serpiente se enroscaba en las curvas de mi oído. Quedaron aguzados mis sentidos y adiviné el futuro de repente. Soñé después que Apolo omnipotente declaraba querer ser mi marido, que yo lo rechazaba y resentido escupía en mi boca de vidente. Desde entonces mis sueños son espadas, caballos con carcoma en la madera, la guerra sobre Troya aniquilada. Maldigo yo mi magia envenenada, pues grito los horrores que os esperan y nadie o lo soñé. Me creen nada. Este es Qué el bonito. soneto. Estabas hablándonos de las ilustraciones. A ver, si nos muestras la ilustración de ese poema. Ay, me encanta esta ilustración. Es una preciosidad. Y Parece aparte de, Casandra. sí, Ay, aparte de esta ilustración, tú tienes tu propia explicación, ¿no? Luego, ¿no? Del poema y del mito. efectivamente, luego lo que hago es, de alguna manera, narrar los mitos de Ovidio, pero claro, de una manera muy sucinta, porque son tan bellos que simplemente me limito a transcribirlos, ¿no? Y sin poner nada de mi cosecha. Entonces, efectivamente, cada poema va acompañado de unas ilustraciones maravillosas del mito y además de un esquema que me parece muy, vamos, estupendo. Al final, por ejemplo, estas, no sé si lo veis bien, la diosa Más Selene. o menos, sí. Sí. Entonces, pues su nombre en latín, cuáles son sus padres, cuáles son sus atributos, sus hijos, sus amantes, en este caso no, porque Selene era una esposa fiel, pero viene esquematizado esa información, ¿no? Entonces, a mí me parece un libro que un adolescente puede disfrutar mucho y puede aprender mucho. No porque tenga un propósito pedagógico, pero al final todos los libros nos educan de alguna manera, ¿no? Bueno, antes decías, y que me ha llamado la atención porque has dicho que había sido una publicación muy valiente y te basabas porque la temática era la mitología griega. ¿A qué te referías exactamente con esto? No solo la mitología, sino también la forma del soneto, que no es una forma fácil, ¿no? Hemos comentado que el romance entra solo, pero el soneto, de hecho, cuando lo trajo Garcilaso, nos sonaba muy raro a los españoles, ¿no? También la forma, que tiene cierta dificultad, y me pareció valiente porque parece que las humanidades tienen poquito peso Sí. en la sociedad actual, y entonces que alguien decida publicar un libro sobre mitología y poesía, pues me pareció de verdad, insisto, un acto de valentía. Y otra cosa, Beatriz, hemos visto que este libro bueno, algunos otros de los que hemos visto para jóvenes van acompañados de ilustraciones. ¿Te parece que es interesante este doble lenguaje dentro de la poesía juvenil? Me parece interesantísimo. De hecho, la poesía rara vez viene sola. Antiguamente venía acompañada de música y ahora que tenemos la suerte de poder tener imprentas y libros en casa, pues muchas veces viene acompañada de ilustraciones, entonces efectivamente con un doble lenguaje y mucho más rico. Y sobre todo cuando tienes la suerte de que te lo ilustre alguien como Paloma Corral. Muy bien. Mira, Beatriz, tenemos preguntas y como ya se va acercando la hora en la que tendríamos que terminar, si te parece, te voy a empezar a leer, ¿vale? Em, a ver, dice, ¿hay un regreso a la rima en la poesía infantil en general? Me parece que en México algunas editoriales publican poesía no rimada y a mi parecer compleja para los niños. ¿Puede ser mi percepción? Yo creo que quizá más que una vuelta a la rima, la poesía infantil siempre ha ido de la mano de la rima
porque favorece el ritmo, favorece la comprensión del niño, es más fácilmente memorizable Ujú. y sobre todo porque es más sonora y al niño le gusta lo sensorial. Y A veces coincido supongo que con... no hace falta ni comprenderlo, porque has dicho favorece la comprensión, pero hay veces en que al niño le gusta la poesía solamente por cómo suena, ¿no? Igual que puede gustarle una canción, entiendo. Sí, sí, efectivamente. Y es verdad, coincido con esta persona que interviene, no sé si es hombre o mujer, que efectivamente, yo creo que No es lo más pone. complicado para un niño. Ah, Marco Chico, ¿no? Es más complicado para un niño, pero bueno, es otra experiencia. Insisto con María José Cerrada, son poemas de otra índole, pero bellos de otra manera. Ujú. Y también dice, ¿hay algún escritor de la LIG en México que te guste, recomiendes o leas? Sí, conozco a Sánchez Camal, lo estoy diciendo bien, ¿no? Ramón Ujú, Sánchez Camal, no sé ujú, si es Sánchez, pero Camal. Además es estupendo, también ha ganado el Luna de Aire, ha ganado realmente un montón de premios españoles, tiene una sensibilidad y tiene un dominio del ritmo, por cierto, estupendo. muy bien. Bueno, te mandan muchas felicitaciones por esta gran escritora y por hacernos disfrutar de una poesía tan maravillosa. Muchas gracias. Y vuelven a preguntar, se ve que hay muchos profesores interesados en iniciar la narrativa a chicos jóvenes. En este caso hablan de estudiantes de 13 años. Eh, debe haber mucho maestro interesado en iniciar a los jóvenes en la poesía y a lo mejor no están encontrando el camino. Pues a lo mejor si pudieras dar 2 o 3 tips así que les puedan servir, yo no sé, a lo largo del curso, 3 acciones. Pues, por ejemplo, traerles a un poeta que los desconcierte, pues como Raúl Polo, ¿no? Raúl, sí, Ujú, el de poemas de la ESO y otros poemas, que ujú, juega con el lenguaje, pero no es infantil. Efectivamente, es ya para un lector mayor. Y, por ejemplo, ¿no? Eso sería el primer acercamiento, un poemario que está lejos de lo que suelen ponerles en los libros de texto. Y ujú, luego, como hemos dicho, pues concursos de poesía, ilustrar un poema dado o salir al patio, al parque a hacer un haiku. ujú. Tiene mucho que ver con que el alumno se sienta responsable de su propia creación, de esta islita que decíamos que constituye el poema donde puede expresar su intimidad, Ajá. es que aprenda a construirla. Entonces, todas las actividades que vayan encaminadas a que sea el alumno el que crea, el que lea, el que declame, pues van a ser bien acogidas, me parece. Has dicho, tal vez inconscientemente, traerles poetas y lo primero que pensaba es que estabas hablando de traer físicamente a un poeta a visitar al cole. ¿Crees que también eso puede ser interesante porque no se suele hacer, ¿no? El traer un poeta a la clase para hablar con los chicos de tú a tú y para que le pregunten cosas? Es verdad que anima, igual que anima muchísimo traer a narradores, Ujú. pues a poetas también, sí. Te preguntan, Beatriz, ¿cuál es tu mitología favorita incluida en este libro? El mito favorito, pues a ver, no sé, voy a echar un vistazo para acordar. Pregunta difícil, ¿eh? Sí, es que son tan bonitas todas. Pues, por ejemplo, cuando empecé no me sabía todos los mitos que luego pongo. Y entonces, uno de los que aprendí investigando es el de Endimión, que es un pastor que se Ah, enamora de la sí. luna y que es Ahí es correspondido. precioso. Y además tiene un final más o menos feliz, ¿no? Porque los mitos son todos terribles en los finales que tienen. Efectivamente, son muy trágicos y uno que es tan bonito. Ese es uno de mis favoritos, eh, pero hay muchísimos. Ujú, claro, es una pregunta difícil. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo animo a los que nos están oyendo si quieren hacer alguna otra pregunta a Beatriz antes de que nos despidamos o bueno, pues cualquier cosa que quieran compartir con ella, no hace falta que sean preguntas. Y si tú quieres comentarnos algo así para despedirte, Beatriz.
Yo creo que no, simplemente, efectivamente, desempolvar esa imagen de la poesía en la escuela y en los centros de secundaria, porque es al revés, la poesía no es un fósil, la poesía es vida y es expresión de la vida y de las emociones. Y es una herramienta muy importante, además, para acercarnos emocionalmente a los alumnos. Claro, en un momento en que en esa edad lo más importante y la mejor manera de acercarnos a ellos es a través de las emociones y la poesía es pura emoción. Sí, efectivamente. Bueno, te veo, Beatriz, subida en un taburete con el Club de los Poetas Muertos, lanzándote ahí con los alumnos a reivindicar la poesía. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, nada, no nos, bueno, nos dicen gracias son divinas ambas, o sea que nos despedimos encantadas. Sí. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias a todos los que han estado escuchando al otro lado. Nos vemos pronto. Yo voy a seguir asistiendo como oyente a Cilelí, que me parece que tiene unos temas interesantísimos y nos tienen súper enganchados, ¿verdad, Beatriz? Desde luego. Muchísimas gracias, Paloma, y a todas las personas que os habéis acercado a escucharnos, muchas gracias también. Gracias a todos.